Por ello, hoy nos preguntamos ¿por qué fallan las encuestas? Lo vemos. La cuenta atrás ya ha comenzado. Dentro de 3 semanas, una nueva campaña electoral dará comienzo. De aquí entonces, y día tras día, amaneceremos con encuestas que aportarán un dibujo más o menos preciso del panorama que nos rodea. ¿Podremos confiar en ellas? Depende. Aunque es verdad que una encuesta no es una copia exacta de la realidad, no es menos cierto que su capacidad de realismo se pone otra vez a prueba tras varios años de errores en cadena. ...14 fueron las empresas demoscópicas que elaboraron encuestas en las últimas elecciones andaluzas... ...y en 2 aspectos fundamentales, las 14 fallaron. Todas vaticinaron, por ejemplo, que el PSOE ganaría con la suficiente holgura como para gobernar con el apoyo de Adelante Andalucía... ...pero ninguna detectó la magnitud real del fenómeno Vox... ...cuyos 12 diputados habrían de posibilitar el primer gobierno no socialista en 36 años de autonomía. El problema es que no es la primera vez que los sondeos hierran de una forma tan clamorosa. En los últimos 5 años, los errores se acumulan. Sí, en España estamos asistiendo a más fallos de las encuestas y creo que eso tiene que ver con varias cosas. Por un lado, con la aparición de nuevos partidos. Está claro que no es lo mismo, no es igual de fácil estimar el voto cuando estamos con 2 partidos que cuando estamos, como ahora es el caso, con 5. Nos hallamos, por tanto, ante un primer factor. A mayor oferta política, mayor incertidumbre. Si tú te calificas ideológicamente de centro, tienes muchas opciones de votar y antes no. Y si te calificas de derecha o de izquierda. Entonces es mucho más difícil, a partir de esos datos, decidir el que dice no sabe o no contesta qué es lo que va a votar. La duda o el silencio del encuestado suponen el mayor reto para el encuestador. La clave del acierto en la predicción está en determinar por anticipado qué votarán aquellos que dicen no saber dónde depositarán su voto. Es aquí donde la cocina entra en juego. La cocina es intentar decidir qué hacemos con ese porcentaje que ronda el 18% de personas que te dicen que no tienen decidido el voto, que son personas indecisas. Una opción es coger ese grupito y dejarlo así, dejarlo como estaba. Y otra opción es intentar, a través de diferentes modelos, estimar a qué partido votaría esta persona basándonos en otras preguntas del cuestionario. Como cuáles, ¿a qué líder político valoras mejor o valoras peor? ¿Por qué partido siente más simpatía? Últimamente, sin embargo, cocinar con eficacia no es tan fácil. Porque a día de hoy ocurre que muchos de los electores y de las electoras no votan, ¿vale?, porque tengan una identificación clara con un proyecto político. Y esas incertidumbres en los propios electores hacen que sus propias dudas las mantengan en las propias encuestas, digan no saben, no saben, no saben, no saben, y que la mantengan hasta el último minuto y lleguen a la cabina y en la misma cabina decidan a quién van a votar, muchas veces tapándose la nariz respecto de lo que quieren votar, de lo que les gustaría votar. Lo que nos lleva al tercer factor que dificulta una predicción plausible. Cada vez son más los electores que deciden su voto en el último momento. Prácticamente 1 de cada 3 andaluces decidió su voto en los últimos 15 días y este dato en 1990, en la elección de 1990, fue del 13%. Pero es que un 12% de los andaluces decidieron su voto el mismo día de las elecciones. Y esto en el año 90 este porcentaje era del 2%. Y todo eso ocurre en un periodo de última hora, cuando está prohibida la publicación de encuestas de opinión. Porque la ley electoral impide publicar encuestas en la semana previa a las elecciones, pero no prohíbe realizarlas. Es una semana clave y aquellos partidos que pueden permitírselo manejan sus propios sondeos. Las encuestas que se realizaron durante la última semana de las elecciones andaluzas ya se iban aproximando progresivamente a lo que efectivamente ocurrió. Y en esa semana, en esos 5 días en los que está prohibido publicar resultados de las encuestas en este país, Vox subió 4 puntos, que básicamente poco más o menos la misma diferencia del fallo que tuvieron las encuestas. Luego, evidentemente, la encuesta del viernes anterior no tenía nada que ver con la que se hubiera hecho el sábado antes de las elecciones. ¿Y por qué? Pues porque justamente todas esas volatilidades hablan de movimientos subterráneos que van incluso son más profundos que lo que una propia encuesta puede detectar.
Movimientos subterráneos que no afloran a la superficie, pero que fluyen por Internet a velocidad de vértigo. En el caso del ascenso de la ultraderecha, Google marcó la pauta. El número de búsquedas en Google de Vox cuadriplica al de las demás fuerzas políticas. Y además, la palabra Vox es la más buscada en el hashtag elecciones andaluzas durante la última semana antes de las elecciones. Como Google tiene un algoritmo, ¿qué es lo que te va a poner sobre Vox? Aquello que tenga que ver con tus intereses, que esté relacionado con tus intereses. Si tú eres aficionado a la caza y has buscado muchas cosas de caza en Google, cuando busques Vox te pondrá la propuesta de Vox sobre caza, porque une los algoritmos. Sin embargo, no todo es achacable al multipartidismo o a la opinión cambiante de los votantes. Algunos sociólogos denuncian que las encuestas fallan cada vez más porque se abaratan los costes para llevarlas a cabo. Por supuesto, aquí hay una relación totalmente directa. Abaratamiento de costes, menor número de encuestas y mayor margen de error. No es lo mismo una encuesta cara a cara, que está comprobado que son las más fiables, que las telefónicas o las que son online. Hoy en día, la única institución que se permite hacer encuestas de manera presencial es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Por si fuera poco, se va imponiendo un tipo de encuesta global que incluye tantas preguntas sobre temas diferentes como clientes contraten un mismo sondeo. Encargan encuestas de compra entre la ciudadanía y después venden, o tú como partido político, le vendes a esa empresa que te incluye una pregunta de intención de voto. Por unas razones o por otras, los sondeos de opinión, indispensables para interpretar adecuadamente el rumbo futuro de los acontecimientos, se ven superados por esos mismos acontecimientos. Y no solo aquí, ocurre en todo el mundo, porque si recuerdan, los sondeos establecieron que el Reino Unido no apoyaría el Brexit, que Colombia respaldaría el proceso de paz, y que Donald Trump jamás alcanzaría la presidencia de los Estados Unidos. America first. America first. En un mundo plagado de opiniones líquidas que se mueven con rapidez en imprevisibles vasos comunicantes, ¿qué papel han de jugar las encuestas y cómo deberían realizarse, especialmente ahora, con un nuevo proceso electoral en ciernes? Algo huele mal cuando se publican datos de encuestas y no se publican o no se dan a conocer lo que es, por un lado, el enunciado o el literal, la literalidad de la pregunta, cómo está formulada la pregunta, y por otro lado, que para mí es fundamental, lo que se conoce, la ficha técnica de una encuesta, que podríamos asimilar a la ficha técnica de un vehículo. Las técnicas de investigación sociológica de carácter de las encuestas se sustentaban en unos parámetros muy fijos y sobre esos parámetros operaban mecánicamente muy bien. ¿Qué ocurre? Que se mueven esos parámetros fijos y hay movimientos subterráneos que están trastocando la propia realidad sociológica y política, y eso va a obligar a que las técnicas de investigación se tengan que adaptar a esta realidad, pero eso no es sencillo. Pero hay sistemas de monitorización y de medición de lo que ocurre en las redes sociales que podrían complementar las encuestas y por lo tanto hacerte más exacto en la predicción. Quizá la cocina que ahora falta es el análisis de redes sociales, porque eso es comportamiento, no es intención, no es opinión. Yo propondría la eliminación de la prohibición, que se pueda encuestar al menos hasta el día de reflexión. Esto creo que mejoraría muchísimo los resultados de la encuesta y la confianza de la población en ellas, que es un tema muy importante. Una nueva campaña electoral está a punto de comenzar. El tiempo dirá si el dibujo que presentan los sondeos de opinión se parece mucho o poco al modelo que pretenden retratar. En definitiva, si fallan o aciertan.